noticias en este día viernes 27 de junio junto a Patricio Angulo. ¿Cómo estás, Pati? Hola, Pati, ¿qué tal? Buenas tardes. Vamos a partir revisando lo ocurrido con un nuevo homicidio en la región metropolitana. Un joven de 20 años que fue asesinado a balazos la noche de este jueves en la comuna de La Cisterna. De acuerdo con los primeros antecedentes, este ataque fue perpetrado desde el interior de un vehículo. Vamos con Nicolás Krum, que nos tiene más detalles de lo ocurrido. Nico, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estaban? Buenas tardes. Un hecho que continúa en investigación, pero que con el pasar de las horas ya hay mayor claridad, al menos de cómo se habrían registrado estos hechos ayer en la comuna de La Cisterna, esto en calle Santa Clara, un poco después de las 10 de la noche. Como ustedes ven en la imagen, hay un vehículo estacionado de color blanco y repentinamente llega un vehículo tipo furgón, también de color blanco, desde donde descienden a lo menos 3 sujetos, donde uno de ellos ya estaba con un arma manipulándola en sus manos y donde se genera un intercambio de disparos entre las personas que van a bordo de este furgón, que descienden de este auto, y quienes estaban al interior de este vehículo estacionado. Y es ahí donde finalmente termina perdiendo la vida este joven de 20 años, quien inicialmente iba a bordo del furgón, que es desde donde descienden los sujetos también armados, y ahí se genera un intercambio de disparos, que era lo que hasta ahora no se había logrado establecer, porque los equipos de emergencia, las unidades policiales, cuando llegan al lugar, se encuentran con una persona tendida en plena calle, con claros indicios de haber recibido a lo menos 5 disparos, y por ahí solamente se hablaba momentáneamente de un vehículo que pasó disparando en el lugar y que habrían disparado en contra de un joven que iba caminando por el sector. Gracias a estos registros es que se ha ido aclarando esta dinámica y que tiene que ver con una situación que podría tener que ver incluso con algo más allá de un simple enfrentamiento. Quizás acá estamos frente a alguna rencilla, alguna quitada de drogas. Son situaciones que hay que ir verificando, y sobre todo acá es muy relevante poder determinar que los vehículos en este caso involucrados, a quién pertenecen, si tenían encargo por robo, también lograr dar con las personas en este caso que iban a bordo de ambos vehículos, porque si bien acá hay una víctima fatal, es un sujeto que inicialmente desciende de un auto, armado también, para ir a amenazar a otras personas dentro de un vehículo, quienes también terminan disparándole y finalmente quitándole la vida. Todo esto finalmente se fue corroborando gracias a estas imágenes en un sector que, si bien a esa hora no tenía un tránsito muy concurrido de personas, sí es un lugar donde hay varios edificios, es una zona residencial, pero también hay varios centros, en este caso lugares comerciales, hay centros comunitarios, hay centros terapéuticos incluso donde se atiende a niños con diferentes tipos de trastornos, y en ese sentido es una situación que si hubiera ocurrido, por ejemplo, un poco más temprano. Aquí hablamos de algo que ocurre cerca de las 10 de la noche. Si hablamos de una hora atrás, posiblemente esto podría haber tenido consecuencias incluso peores, porque acá había mucha evidencia balística que se fue encontrando en el lugar. Ya la víctima fatal presentaba a lo menos 5 disparos, más lo que se encontró en el lugar de vainillas, obviamente, que fueron quedando a propósito de los tiros ejecutados. Y donde también, a propósito de las primeras diligencias, se logra determinar, por ejemplo, que la evidencia balística pertenece a más de un arma, y todo esto obviamente empieza a tomar fuerza como relato una vez que también se empieza a conocer este registro, donde hay por lo menos en este caso unos 6 sujetos, si consideramos 3 que bajan de un vehículo más otros 2 o 3 que están en otro auto, y hay armas de fuego en este caso. Incluso se puede ver en la imagen que a la persona que termina recibiendo los disparos, perdiendo la vida, se le cae algo de sus manos que se presume es un arma, porque la estaba empuñando justo antes de recibir los disparos, y que los sujetos que estaban en el vehículo estacionado la levantan del suelo y luego huyen en la misma dirección donde terminó huyendo este vehículo, este furgón, donde llegan estos sujetos, que es donde llega la víctima también hasta este lugar. ¿Y qué es lo que por ahora no se ha logrado determinar? ¿Qué es lo que hace que este furgón llegue repentinamente a abordar a este otro vehículo estacionado? ¿Qué hacía ahí ese vehículo estacionado? ¿Y por qué en este caso ambos grupos, tanto los del vehículo estacionado como el furgón que llegan, estaban portando armas de fuego? Aquí no hay ni siquiera un reporte de alguna policía que haya estado investigando un caso. Para nada, acá hablamos de civiles portando armas de fuego, y donde uno de ellos, este joven de 20 años, termina perdiendo la vida en el lugar.
y que por ahora tiene en este caso al equipo contra el crimen organizado y homicidios de la Fiscalía junto a la PDI, realizando varias diligencias para poder dar con los responsables de este hecho, pero también con aquellas personas, en este caso, que iban a bordo de este vehículo. Posterior a este hecho, hay un reporte del hallazgo de uno de estos vehículos encontrado en la comuna de La Granja, que finalmente fue incendiado. Se presume claramente que tiene que ver con alguna especie de estrategia para poder borrar alguna evidencia y que claramente podría dar lugar a quienes iban a bordo de este vehículo y que es por ahora lo que se busca aclarar en este caso. Todo esto, como decimos, en un lugar bastante residencial y donde hay también algunas empresas que incluso tenían trabajadores al interior que afortunadamente no recibieron ningún tipo de daño ni disparos. Aquí hablamos netamente de daños a algunos vehículos y también obviamente de esta víctima fatal. Vamos a revisar declaraciones de este caso, vamos a ver ahora qué han señalado las autoridades que siguen el curso de esta investigación. Bueno, hemos concurrido hoy a la comuna de La Cisterna, teniendo en cuenta que se ha cometido un delito de homicidio en contra de una persona de nacionalidad chilena de 20 años que recibió múltiples impactos en su cuerpo y estamos efectuando las diligencias junto con la PDI con el objeto de determinar quiénes habrían participado en los hechos. Estos hechos habrían ocurrido en un intercambio de disparos con personas que al parecer transitaban en un vehículo y estas personas habrían huido del lugar. Existe un vehículo que se encuentra quemado en la comuna de La Granja, pero tenemos que efectuar las diligencias y las pericias respecto a este vehículo para determinar que sea el mismo que haya participado en estos hechos. En este caso, este sujeto fallecido habría recibido entre 4 o 5 impactos de bala, que estamos en impacto balístico, que estamos trabajando en este minuto para poder establecer su procedencia y desde dónde ocurrieron los hechos. Como señalo, es parte de la investigación en este minuto establecer si fueron 1 o 2 los sujetos que hayan disparado en contra de este sujeto. Efectivamente estamos haciendo labores investigativas para establecer testigos en el lugar y cámaras de seguridad para establecer la dinámica del hecho. En el minuto estamos estableciendo si esta persona se traslada en forma individual, solo o bien acompañado de alguien, pero inicialmente, como señalaba el Ministerio Público, estaría solo. Bueno, Nico, en un momento quedaban todavía algunas dudas si es que la víctima iba sola o si es que se produjo o no un intercambio de disparos, y eso ya va quedando medianamente establecido, además gracias a estos registros de cámaras de seguridad de ese sector. Lo que hay que ir determinando mediante esta misma investigación es cuál habría sido la motivación que tienen estos sujetos, si es que existía alguna rencilla, algún ajuste, qué es lo que se sabe hasta este momento. Sí, totalmente, Pato. Tú ya lo señalabas porque en un principio incluso se hablaba de un joven transitando por este lugar y quien se encuentra con personas que iban a bordo de un vehículo y que le disparan. Ese relato ya, a la luz de estas imágenes, podríamos irlo descartando porque claramente se ve un enfrentamiento entre dos grupos de personas armados. Hablamos aquí por lo menos de 4 armas de fuego, al menos 2 sujetos de cada grupo, podríamos decir, portaban armas. Uno de ellos incluso la víctima fatal. Y por eso acá también hay una investigación que debe ser más minuciosa, incluso creemos que al comienzo, más allá de que ya desde un inicio el equipo contra el crimen organizado y homicidios de la Fiscalía, que ya hemos explicado ampliamente, se dedica a indagar hechos que tengan que ver con crímenes de alta connotación. En este caso estamos frente a uno, sobre todo por el poder de fuego de quienes lo perpetraron, porque hay una víctima que presenta más de 4 disparos, pero ahora viendo estas imágenes uno ve de inmediato 2 grupos armados que, más allá de que haya alguna motivación detrás de esto, alguna rencilla o alguna pelea, decidieron solucionar eso en plena vía pública, donde pudo haber también consecuencias para terceros y donde incluso una vez que ya queda en este caso tendido en el suelo este sujeto, los mismos tipos del vehículo estacionado continúan disparando en la calle. Es decir, un hecho que pudo haber tenido un riesgo mucho mayor para todo el entorno de este sector de la comuna de La Cisterna. Homicidio que lamentablemente se suma a otros hechos y que también ha sido finalmente foco de opiniones desde el gobierno, y el día de hoy se refirió a este hecho el delegado presidencial de la región metropolitana, Gonzalo Durán, a quien escuchamos a continuación.
está en curso una investigación. Se trata de un ciudadano chileno que recibió varios impactos de bala. Primero se constituyó Carabineros, dispuso la presencia de la BOCAR y OS9, después el fiscal dispuso que la investigación esté en manos de la PDI y solamente transmitir que parte del análisis que se está haciendo son los peritajes balísticos, porque hay múltiples casquillos de bala, razón por la cual se presume que eventualmente pudiera haber habido intercambio de balas de disparo entre la víctima y los responsables de este homicidio. Vamos a hablar ahora de un accidente de tránsito que ocurre durante esta madrugada en el centro de la capital, particularmente en la intersección de la avenida Manuel Rodríguez con calle Compañía de Jesús. Y es ahí donde se genera un choque, una colisión, digamos, que preliminarmente podría ser frontal. Se habla de un choque frontal entre dos vehículos tipo sedán, uno de ellos incluso un taxi tipo colectivo que iba con pasajeros en su interior durante este trayecto donde se genera este accidente. Lo que ocurre aquí, que es totalmente complejo desde el punto de vista de poder tener antecedentes claros sobre este hecho, es que cuando llegan los equipos de emergencia al lugar, particularmente la policía, Carabineros en este caso, ninguno de los dos conductores estaba presente en este punto, y ahí es donde también se empieza a complejizar mucho más poder recabar antecedentes de este caso. Uno de los automovilistas logró grabar al conductor de este taxi, que en este caso se va del lugar, la gente lo increpa, le recriminan ciertas cosas, pero de igual manera él se va de este punto, no solicitando ni prestando ayuda, por ejemplo, lo que ya da cuenta de alguna situación que por supuesto él estaba tratando de evitar o que buscaba en este caso eludir la acción policial respecto de este accidente que él mismo había protagonizado. Al interior de este vehículo tipo taxi habían dos personas que terminaron lesionadas, que fueron trasladadas hasta un centro hospitalario, y en el otro vehículo había 4 personas que finalmente también resultaron con lesiones de diversa consideración. Lo complejo acá es que hasta el momento no hay mayores detalles sobre los autores de esta colisión. Incluso cuando llegan los equipos de emergencia al lugar, se percatan de que al interior de uno de estos vehículos había cierta documentación, un carnet de identidad, algunas pertenencias, pero que por ahora no es posible determinar si esas pertenencias tienen que ver con las personas que iban como pasajeras a bordo de este vehículo colectivo tipo taxi, o bien si es que pertenece, por ejemplo, a documentos y pertenencias del conductor de este auto, quien, como ya hemos dicho, termina huyendo del lugar, incluso siendo increpado por algunas personas. Afortunadamente acá, y tomando en cuenta por supuesto que hay una colisión de alta energía, un impacto bastante fuerte, no hubo personas en este caso fallecidas, sí personas con diversas lesiones de consideración, pero nadie en riesgo afortunadamente. Se los decíamos, hay un pequeño ambiente que da cuenta del momento en que huye uno de estos conductores y que es increpado por uno de los testigos. Revisemos ese ambiente a continuación. Está muerto este es el taxista que estaba llevando, está muerta la persona. Pasó luz roja ya, y en eso sentí el golpe, pero yo nunca pensé que había chocado con otro vehículo, sino que yo pensé que había chocado acá donde está. Salgo a mirar y claro, vi el otro vehículo, en el otro vehículo venían 3 personas adultas y un niño, una niñita de menor de edad. El niño que tenía unos 7, 8 años la niñita. Venían 2 adultos, 2 hombres adelante y la niña con la mamá, supongo que era. Yo vi cuando la chica, la de aquí adelante, salió como para afuera y quedó tendida en el suelo. Y de ahí se bajó el chofer, la miró, se agachó, la miró y pensó que seguramente que también está muerta y se dio la fuga. Bueno, ahí escuchábamos el relato de algunos testigos. También se hablaba a propósito de este conductor que termina huyendo del lugar, que es visto incluso por otras personas. Y en ese caso, en este sentido, habrían 4 personas involucradas en este hecho, que es lo que también logra establecer después Carabineros con posterioridad, una vez que ya va recabando también otros antecedentes. Y aquí se hablaría en este caso de que ambos conductores se dan a la fuga, mientras que los pasajeros de este taxi, como les decíamos, se encuentran